El día de hoy vamos a hablar de el peor enemigo de Michel Foucault y no me voy a estar refiriendo ni a sus detractores ni a las personas que han sido críticas con su teoría o a aquellos que ni siquiera quieren leerlo ni enseñarlo. Me refiero a una especie en particular de académicos relacionados a una disciplina en particular. Me refiero a los historiadores, ya que Michel Foucault, como filósofo devenido avant la lettre historiador, tuvo obviamente durante mayor parte del siglo XX a todos los historiadores, por así decirse, oficiales, o mejor dicho, de la tradición, en contra. Y vamos a ver en este pequeño video esta disputa tan curiosa. Veamos. Michel Foucault se forma como filósofo y también en el ámbito de la psicología, el psicoanálisis y la psiquiatría. Y obviamente sus primeras investigaciones tienen que ver con el nacimiento de la disciplina psicológica en Historia de la Locura en la época clásica y también con el nacimiento del examen, es decir, con Historia de la Clínica. Ahora bien, estas historias no eran como habitualmente solía trabajar los investigadores. Los historiadores de su época solían retomar obras clásicas y hacer una exégesis de dichos textos. Vamos, que se consideraba que el texto escrito era sagrado, que era un reflejo de la realidad de su época, y el análisis de esos textos escritos nos darían mejor luz a través de hipótesis y tesis acerca de su época. Ahora bien, esto tiene un pequeño problema, considerará Foucault, y es considerar a las obras que retroactivamente hoy en día consideramos valiosas, significativas o que han pasado el examen de los siglos como si fueran representativas de su época. Es decir, nosotros, mediante nuestro canon 2020, en nuestro canon del siglo XXI, con nuestra lista de clásicos, analizamos la época en función de la mirada de esos clásicos. Como si fuera que la historia fuera una especie de filología para la filosofía. Bueno, quitando esto, quitando de si el texto escrito es un reflejo fiel o no de la realidad, hemos de considerar que el archivo, palabra clave para Foucault, es más que las meras obras representativas o cánones. Es decir, más allá del autor que haya tenido éxito para nosotros, en determinada época se han dicho más cosas. Es decir, han habido otros autores que tal vez por cuestiones filosóficas o de valores o ideológicas, hoy en día no concordamos y por tanto no retomamos. Así como, por ejemplo, nadie está estudiando la frenología hoy en día. Pero ¿qué pasa? Esos autores existieron. Y esos autores tal vez eran tanto o más relevantes para su época que lo que son para nosotros hoy en día los clásicos de esa época. Vamos, que aparte de los autores que hoy han tenido éxito, hay otros autores que tal vez consideraríamos mediocres, o meras supercherías desde el punto de vista científico, pero que en su época eran muy leídos y que eran muy hablados. Es decir, había un amplio volumen de citas y referencias. Había una densidad discursiva, para decirlo en términos Foucaultianos. Y que, por tanto, más allá de los grandes éxitos o los bestsellers o los cánones, había otros autores, a muchos de ellos olvidados, pero igualmente citados e influyentes en su época. Y aparte de los autores que estos historiadores críticos de Foucault llamaban mediocres, había otros textos escritos. Los textos que tienen que ver con el registro de las instituciones, con el registro de determinados exámenes, prácticas, reglamentos, estatutos, etcétera.
todo lo que tiene que ver con una especie de etnografía escrita de esa época. Me refiero siempre a los intereses de Foucault, que por lo general han sido la época clásica, siglo XVI, XVII, y que han llegado a nuestros días. Y que por tanto, en esos reglamentos, estatutos, exámenes y demás, se puede ver la influencia que ciertas ideas habían tenido en su época. Entonces, como Foucault no se ocupa de la gran historia, es decir, de aquella historia que ya saben, tengo un video al respecto de la concepción de la historia de Foucault, no es una historia lineal, progresiva, donde cada vez se van acumulando más saberes y demás, sino que es una historia disruptiva, es decir, que cada época no hay una solución de continuidad con los saberes y valores de otras épocas anteriores, porque el que considera que las epistemes, lo que hoy en día diríamos paradigmas, van cambiando a lo largo del tiempo y que por tanto la cultura considerada en un sistema total cambia de una época a otra. Y por tanto, los saberes, valores y representaciones sociales de una época no son válidos en la siguiente. La forma de entender la realidad y analizarla no es válida de una época a la otra. Por tanto, Foucault es investigador de una historia que tiene sus saltos, una historia disruptiva, una historia no lineal, y no una historia más bien macro, sino una historia más bien pormenorizada, una historia pequeña, una historia minuciosa de los asilos psiquiátricos, de los primeros hospitales, de la prisión, del examen médico, y que para los que no estén familiarizados con esos autores, más bien mediocres, más bien pequeños, más bien no exitosos hoy en día, dirán, ¿pero qué estoy leyendo? Cuando los médicos leían historia de la clínica decían, esto no tiene nada que ver con la historia de la medicina. Cuando los psiquiatras leían historia de la locura de la época clásica les parecía una aberración. Lo mismo para los que estudiaban desde el punto de vista sociológico el auge de la prisión en Vigilar y Castigar. Por tanto, Foucault se pone en contra a todo el establishment, por así decirse, de historiadores, al considerar que investiga primero autores que no son relevantes y segundo, temas que no son tan relevantes. Foucault es un autor de lo anormal, del caso atípico, de aquel caso particularísimo que representa algo significativo porque es reflejo de su época. Por tanto, como diría un gran filósofo, Foucault hace de las ciencias sociales una ciencia del caso anormal. Es decir, no estudia el individuo psicológico normal, sino el patológico. No estudia el ciudadano modelo, sino el criminal. No estudia precisamente los casos de salud, eficiencia y riqueza, sino los casos de enfermedad, pobreza, marginalidad. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de por qué Foucault se puso en contra a la historiografía oficial del siglo XX. Espero que te haya gustado, que te haya interesado y que te haya llamado la atención para leer esos tres grandes libros que ya te lo he mencionado: Historia de la locura en la época clásica o El surgimiento, el nacimiento de la clínica. También El vigilar y castigar, aunque ese no, no necesita ningún tipo de recomendación porque es casi vox populi en las ciencias sociales, pero también otros trabajos que tienen que ver con la historia de las ideas, o mejor dicho, de la historia de los sistemas de pensamiento, como son la arqueología del saber y las palabras y las cosas. Aunque he de advertir que las palabras y las cosas tienen su nivel de complejidad. Bueno, sin más. Si te ha gustado este tipo de contenido y quieres que traiga más de la obra de Michel Foucault, déjame un like, comparte este video, de esa forma mayorías a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.